Buenas tardes, bienvenidas a esta tercera conferencia del ciclo Mujer y Ciencia que estamos organizando. Y me voy a repetir un poco en la introducción que hago, pero creo que es importante decir esto. Y bueno, como igual hay alguien que se ha perdido las dos conferencias anteriores, pues conviene repetirlo. Pido disculpas a los que sí han estado. Pero hay muchas razones por las que es importante visibilizar el papel que las mujeres han jugado en la historia de la ciencia. Y quizás una de las razones más importantes es porque hoy en día seguimos viendo en los datos, las cifras, nos siguen indicando que en las profesiones científicas, en el ámbito de la ciencia, sigue habiendo muchos más hombres que mujeres. Y es un problema complejo que se ha estudiado desde muchos puntos de vista y el problema es complejo y las soluciones seguramente también lo son, pero seguramente uno de los factores que influyen en que exista este desequilibrio estadístico es el hecho de que existen los estereotipos de género, y en nuestra sociedad, sobre todo a las niñas y las personas más jóvenes, quizás están expuestas a una especie de bombardeo subconsciente que de alguna forma guía mediante estos estereotipos. Según el género tienes que hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, pues para intentar evitar esos sesgos es bueno que se vea también, que se visibilice el papel de mujeres muy importantes que las ha habido en la historia de la ciencia, para que sirvan también como modelos, ¿no? Y no solo el papel de mujeres que fueron muy importantes y que han hecho historia, sino también el papel de mujeres que están ahora mismo en la brecha, que están activamente trabajando, haciendo investigación, que son científicas y que son modelos también que pueden servir para la gente joven, para que vean que se puede perfectamente ser científica y es una opción más como cualquier otra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos intentando hacerlo en este ciclo de Mujer y Ciencia, pero también un poco en las actividades que desarrollamos de forma habitual. Pero bueno, en este ciclo, pues como les decía, hemos tenido ya dos conferencias, esta es la tercera. Para ello contamos con la doctora Carolina Martínez Pulido. ¿Qué tal? Gracias por venir. Creo que tienes el micrófono apagado todavía. No sé si podemos encenderlo. Ahí está. Vale. Ahí. Buenas tardes. Si me dejas, antes de concluir la presentación, me gustaría agradecer a los otros, a las otras personas y organizaciones que han contribuido a que podamos llevar a cabo este ciclo. Y, por supuesto, la persona que lo coordina, Arabela de la Nuez, y también el Observatorio de Temisas, el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria y las asociaciones INVEPA y Science for Families que contribuyen en esta colaboración que estamos haciendo para llevarle este ciclo. Ya saben que, normalmente intentamos que todos los viernes tenemos algún tipo de actividad cultural en el museo, suele ser a las 6 de la tarde. La semana que viene tenemos la cuarta entrega de este ciclo, en este caso a cargo de la doctora Adriana de Lorenzo Cáceres, que además aprovecho que está hoy aquí, así ya la pueden ir conociendo y le pueden pedir que les dé algún spoiler si quieren de la charla. Y luego ya les puedo adelantar también que también tenemos más actividades para la semana siguiente, y además habrá, no la semana que viene, sino la siguiente, tendremos una charla el miércoles, ojo. Y esa va a ser un poco diferente porque aprovechamos a una persona, una invitada especial que viene, que está en la isla para una reunión unos días y pues tiene que ser el miércoles, así que ya les voy advirtiendo que esa va a ser el miércoles. Bueno, pues ya no me enrollo más, les dejo con Carolina, que no les he dicho, pero es doctora en biología, ha sido profesora en la Universidad de La Laguna, hasta recientemente que te has jubilado. Y es una experta en el tema del que nos va a hablar, que es el tema de mujeres que han sido importantes en las ciencias de la vida. Ha escrito 5 libros, nada menos, sobre esta temática, así que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Y yo aprovecho para recordar, no sé si han visto estos días en los medios de comunicación, por cierto que supongo que no está en tu compilación porque no es Ciencias de la Vida, pero estos días ha fallecido Katherine Johnson, que fue famosa por ser una de las calculadoras de la NASA, una de las mujeres importantes con sus cálculos matemáticos para que el programa Apolo llegara a buen término y se pudiera llegar a la Luna, ¿no? Entonces, ya está muy mayor, tenía 101 años, pero ella también ha sido un referente porque además de mujer era negra, o sea, doble discriminación,
y su historia es muy interesante de cómo superó todas las barreras que la sociedad estadounidense. Recordemos que hasta prácticamente los años 80 muchas de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos no aceptaban mujeres, o sea, no digamos ya negras, mujeres. Harvard, por ejemplo, ¿no? Vera Rubin, en los años 70 le fue denegado el acceso al doctorado en Harvard porque era mujer. Entonces, bueno, pues que está muy de actualidad el tema y hoy vamos a aprender sobre mujeres en el ámbito de la biología y para eso Carolina es una gran experta. Así que cuando quieras, muchas gracias. Vale, Héctor. Pues buenas tardes, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y, en fin, mi tema principal, lo que yo quería decirles o el objetivo de esta charla es que una de las disciplinas científicas que más ha influido en la ciencia del siglo XX ha sido la genética. Realmente el nacimiento de la genética tuvo lugar a principios del siglo XX y a lo largo de todo el siglo, bueno, y hasta ahora que ya estamos en el siglo XXI, esa disciplina ha ido creciendo, aumentando y haciendo descubrimientos muy trascendentes para gran cantidad de aspectos de la historia de la ciencia y para muchas de las vertientes del desarrollo biológico, ¿no? Sin embargo, en esa disciplina han participado gran número de mujeres, pero cuando nosotros miramos normalmente los libros de texto convencionales, cuando miramos las publicaciones, cuando observamos algún tipo de documental o información sobre el nacimiento y el desarrollo tan espectacular que ha tenido la genética, nos encontramos con un vergonzoso, ominoso olvido, porque las mujeres apenas están presentes, apenas se las cita. Sin embargo, muchas de ellas han hecho contribuciones que sin su papel, sin su ayuda, sin su participación, por supuesto que la genética habría existido y habría funcionado, pero no habría progresado a la velocidad que la ha hecho. Es decir, ellas han tenido un papel muy importante y que ha sido olvidado de una manera bastante penosa. Entonces, sobre eso quiero hablar y recoger o tratar de rescatar del hoyo, del olvido, ¿no? de la noche del olvido a esta figura femenina. Para empezar, quería señalar que, como muchos de ustedes sabrán, la genética nació en el siglo XX, exactamente en 1900. Hasta esa fecha, en realidad hasta mitad del siglo XIX, los biólogos, los naturalistas, los observadores de la naturaleza en general, se habían preguntado y habían propuesto modelos y teorías para intentar descubrir cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente. Algo evidente que no hace falta ser un experto para detectarlo. Pero, sin embargo, no se sabía. Se propusieron multitud de modelos a lo largo de muchísimo tiempo para explicar cómo ocurría esto, pero no tenían soporte empírico, no tenían datos, no era suficiente como para convertirse en un modelo válido desde el punto de vista científico. En los años 1856, 55 y 56, más o menos a mitad del siglo XIX, un monje austríaco muy conocido, Gregor Mendel, publicó las conocidas como leyes de la herencia. Sin embargo, lo que él hizo fue una serie de cruzamientos entre plantas de guisantes. Me imagino que la mayoría lo habrá oído porque eso es de secundario, no te los dan en formación general. Pero él logró demostrar de una manera muy clara, utilizando cálculos estadísticos, cómo los caracteres hereditarios están controlados por factores concretos que pasan de una generación a la siguiente siguiendo leyes precisas. Básicamente esas son las conocidas leyes de Mendel, ¿no? Cómo pasan los caracteres de una generación a la siguiente. Ahora bien, cuando él publicó este trabajo, tenía muchos cálculos estadísticos, mucha matemática, y la verdad que muy pocos expertos de su tiempo lo tomaron en cuenta, ¿no? Como han dicho algunos historiadores, los trabajos de Mendel se quedaron en las mejores. Él se preocupó por divulgar su obra y sus trabajos se quedaron como cogiendo polvo en distintas librerías o bibliotecas del mundo. Es decir, sin que no tanto como nadie, pero un número importante de biólogos no los entendió bien, no reparó en ellos. En el año 1900 se recuperaron los trabajos de Mendel. Y cuando se recuperaron, es decir, los 30 y pico años que habían pasado desde que él
los publicó hasta ese momento habían permitido cambiar el pensamiento biológico. Entonces, los biólogos ya estaban como preparados, ¿no? Como mentalmente preparados para entender como lo que significa el enorme y profundo significado de las leyes de Mendel. Ahora, un dato importante que tenían es que él demostró cómo se transmiten los caracteres hereditarios, como ponemos ahí, no siguiendo leyes precisas, en plantas de guisantes, en plantas de arvejas, como muchas veces decimos, ¿no? Cómo se transmite el color de las flores, el tamaño del tallo, etcétera. Pero claro, era muy importante que eso que él había demostrado con cálculos estadísticos y muy precisamente en esta planta pudiese generalizarse, pudiese entrar a formar parte de cómo se transmiten los caracteres en otras plantas y en los animales, o sea, generalizar, convertir su modelo en una teoría válida para el mundo vivo en general. Entonces, para eso hacía falta gran cantidad de experimentos, ¿no? De experiencia para constatar si los caracteres se transmitían, como Mendel decía, en insectos o en otras plantas, etcétera. Entonces, a comienzos del siglo XX, una figura crucial en la historia de la genética fue William Bateson. William Bateson fundó y dirigió un laboratorio de biología en la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, es una de las universidades de referencia más importantes por lo menos dentro de las ciencias biológicas en Europa, ¿no? Entonces, él dándose cuenta, tomándose muy en serio los hallazgos sobre la herencia de Mendel, optó por consiguió dinero, en fin, todo el tipo de infraestructura que hace falta para demostrar que esas leyes eran aplicables al mundo vivo en general. Pero para realizar este trabajo necesitaba gran cantidad de colaboradores, es decir, gran cantidad de personas que estuviesen dispuestas a hacer rigurosamente multitud de cruzamientos entre plantas, animales, para ver y llevar una cuenta precisa de los resultados que obtenía. En ese momento, la genética era... Bueno, la pregunta que pretendía responder Bateson y las personas que se fueron incorporando a su laboratorio era ¿hasta dónde son válidas las leyes de Mendel? Es decir, ¿hasta qué punto son de general aplicación y suplantan otras explicaciones? Porque claro, habían pasado siglos y siglos explicándose las leyes de la herencia, hasta Darwin se equivocó, importantes biólogos propusieron normas para explicar la herencia que no fueron válidas, ¿no? Pero sin embargo, las de Mendel tenían todo el aspecto de ser valiosas, pero había que demostrarlo, ¿no? Bateson fundó un laboratorio, pero ¿qué ocurrió? Que ese laboratorio ese centro de investigación que él fundó, no tenía mucho atractivo, porque la genética como disciplina científica o como posible disciplina científica estaba naciendo en ese momento. Entonces, mucha gente decía, voy a emplear aquí, ahora acabo mi carrera y me voy a poner a trabajar en este laboratorio donde no sé dónde voy a llegar. Era un futuro confuso. ¿Y qué ocurrió con esto? Que numerosas mujeres decidieron incorporarse al laboratorio de Bateson, porque las mujeres en Cambridge, un templo de la cultura biológica, estaban absolutamente discriminadas. A partir de 1870, 1880, se les permitía matricularse en la universidad. Tenían que hacer una serie de cursos y una serie de exámenes, en fin, como cualquier estudiante, pero cuando acababan no tenían un título, sino un certificado. El título estaba reservado a los hombres. Y todas estas mujeres que cada vez, como con muchas ganas de investigar, buenas estudiantes que querían trabajar en su campo, no tenían dónde hacerlo, porque los laboratorios de Cambridge eran profundamente misóginos y muy poco dispuestos a aceptar colaboradoras femeninas. Pero Bateson era un adelantado a su tiempo y era un gran defensor de la capacidad intelectual y de la capacidad investigadora y de la capacidad de las mujeres como científicas. Y admitió a muchas científicas que tenían muchas ganas de trabajar, pero no tenían dónde hacerlo, se incorporaron en su laboratorio. Y eso dio lugar a que emanaran de Cambridge numerosos experimentos, numerosos trabajos con excelentes resultados. Y esos excelentes resultados, insisto, fueron conseguidos
gracias a la colaboración de diversas mujeres. En esta fotografía no tiene mucha calidad porque la fotografía de aquel tiempo no era muy buena, pero bueno, tenemos Bateson, el que está de pie, la que está sentada delante de él es Beatrice Bateson, que es su mujer, luego está Dora Pertz y Florence Durham. Estas son tres de las grandes colaboradoras de Bateson. La mujer de Bateson no era bióloga, pero fue una gran colaboradora en este tipo de trabajo. Y luego otras mujeres que participaron intensamente, pero no solamente las tres que acabo de citar, tampoco vamos a decir todos estos nombres, pero estas y muchas otras contribuyeron a realizar multitud de experimentos que permitieron demostrar algo fundamental. Las leyes de Mendel son universales. Hay excepciones, hay una serie de paréntesis que se pueden abrir en este tema, pero en general las leyes de Mendel hasta hoy se aceptan como la explicación para la manera en que los caracteres se transmiten de una generación a la siguiente, insisto, siguiendo leyes precisas. Todas estas mujeres configuraron un equipo excelente de trabajo y recibieron en su momento bastante aceptación por parte de la comunidad de especialistas, porque realmente publicaban trabajos, asistieron a congresos, a simposios, etcétera, y su trabajo, su esfuerzo fue reconocido. Entre ellas contamos con una bastante importante, que es Florence Durham, que es la que está aquí vestida de blanco, era hermana de la mujer de Bateson. Y esta mujer decía, debemos demostrar al mundo que las mujeres pueden realizar un trabajo serio y lograr importantes objetivos científicos. Realmente eso, incluso hoy, como lo iremos viendo a lo largo de la charla, sigue siendo un objetivo de las mujeres, porque todavía persiste una actitud misógina que opina y piensa que las mujeres no pueden contribuir a la investigación científica igual que los hombres, sino que tienen una capacidad distinta, por no decir inferior. Años más tarde, el propio Bateson escribió un libro que se llama Los principios mendelianos de la herencia, en donde él reconocía con una actitud muy abierta y muy igualitaria, reconocía que en lo que a Cambridge concierne, la genética sin la asistencia de las científicas habría dispuesto solo de escasas contribuciones que registrar. Es decir, en los primeros 10 años, desde el nacimiento de la genética como una disciplina científica hasta que se consolidó como tal, estuvieron trabajando muchísimas, también varones, pero las mujeres eran mayoritarias, estuvieron trabajando intensamente y consiguieron resultados muy interesantes, bastante espectaculares. Ahora bien, esta actividad intensa llevada a cabo por las mujeres en Cambridge, en Gran Bretaña, no ocurrió solo en Gran Bretaña, sino que también en otras universidades europeas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres luchadoras, aguerridas, hay un montón de adjetivos para decir, que se encontraban con multitud de barreras, obstáculos que les impedían entrar en las universidades, matricularse, permanecer allí, que eran objeto muchas veces de burla, de desprecio, de actitudes como miradas por encima del hombro, para decirlo de una manera. Sin embargo, en distintas universidades europeas hubo multitud de mujeres dispuestas a salvar todos esos obstáculos para entrar en la universidad y para trabajar. Y en el caso para acabar la carrera y dedicarse realmente a la investigación para la cual estaban formadas. Así, por ejemplo, podemos recordar la figura de Tine Tammes, que vivió en los Países Bajos y estudió los caracteres hereditarios de plantas del lino. Es interesante subrayar que hubo mujeres que se dieron cuenta y que la genética, desde el punto de vista de la biología vegetal, tenía muchas aplicaciones prácticas y podía ser económicamente rentable, ¿no? Si sabemos cultivar plantas valiosas desde el punto de vista económico, pues podremos mejorar nuestras cosechas, ¿no? Entonces, hubo mujeres que trabajaron intensamente en este campo y consiguieron resultados que fueron, valorados por sus colegas, ¿no? También tenemos en Noruega, Kristin Bondby,
ella, en este caso no trabajó en biología vegetal, sino en genética humana. También realizó una serie de estudios interesantísimos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios a principios del siglo XX en pueblos noruegos. Noruega era un país como muy montañoso y tenía muchísimas aldeas aisladas unas de otras. Entonces esas aldeas representaban como centros o focos muy interesantes para analizar la transmisión de los caracteres hereditarios, porque no había muchas mezclas con otros pueblos, ¿no? Entonces, de esa manera hizo una serie de trabajos y de logros muy interesantes. También, por ejemplo, en Alemania nos encontramos con Elisabeth Schindmann, que ella también trabajó en la utilidad de la genética desde el punto de vista agrícola. Por ejemplo, hizo muy interesantes cultivos de la cebada, que sabemos que la cebada es importante para la obtención de la cerveza, y la cerveza en Alemania también tiene bastante peso. Total, que estas que les estoy citando, el cuadrito que puse antes y estas, son como las figuras más destacadas que participaron en el conocimiento en el descubrimiento de la genética, en la estabilización, en la consolidación de la genética como disciplina científica. Hasta 1910, ellas fueron muy bastante valoradas, bastante apoyadas. Pero ¿qué ocurrió? Que en esos 10 años, entre 1900 y 1910, la comunidad científica en general empezó a darse cuenta del futuro de la genética, empezaron a darse cuenta de lo que ofrecía. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los varones, el Señor está haciendo señas que se consolida exactamente lo mismo. Los varones que estaban alejados de este campo de estudio dijeron, pues aquí tenemos futuro. Entonces se empezaron a incorporar a los estudios genéticos. ¿Y qué fue el paso siguiente? Las mujeres empezaron a ser marginadas y a ocupar posiciones en segundo lugar. Entonces, aquí quería comentarles, en la historia de la ciencia, algunas reflexiones que han hecho grandes historiadoras, ¿no? que reflejan un poco lo que les estoy diciendo, pero con mejores palabras, ¿no? Primero, la herencia mendeliana fue un hito en el desarrollo de la biología, solo comparable con las leyes de Newton en el desarrollo de la física. Es decir, la genética fue fundamental desde el punto de vista científico. Ahora, una pregunta que uno se plantea, ¿no? Que te puedes plantear cuando no conoces esto, es ¿por qué las genetistas son tan poco conocidas si hicieron una labor tan importante y además en su tiempo fueron reconocidas, por sus contemporáneos fueron reconocidas? ¿Por qué después no están en los libros de texto, no se las conoce? Entonces, esa es una pregunta que quería comentar un poquito ahora. Y luego, otra pregunta, ¿por qué hubo tantas? ¿Por qué hubo tantas en el laboratorio de Bateson, y no solo en el de él, sino en otros laboratorios importantes europeos? Entonces, aquí hay un dato significativo. En los años, principios del siglo XX y hasta muy adelantado del siglo XX, y no sé si todavía queda gente que lo diga, se pensaba que la ciencia no es cosa de mujeres. Es decir, los laboratorios científicos donde se realiza investigación de punta no es cosa de mujeres. Eso es una actividad de hombres. Y ese prejuicio ha estado impregnando la historia de la ciencia, y no solo de la biología, en múltiples aspectos. Y me atrevo a decir, aunque no es mi especialidad, que hasta en el arte, en la música, en la pintura, en montones de actividades humanas que forman como la punta de un iceberg, como la punta de empuje de distintas actividades, siempre se ha considerado que las mujeres son figuras marginales. Sin embargo, ha habido mujeres. ¿Y qué ha ocurrido? Que se las ha ocultado, invisibilizado, ninguneado. Es decir, su papel ha sido minusvalorado históricamente. Y la historia de la genética no es una excepción. Esta señora que tenemos aquí, Becky Sanders, bueno, se llamaba Rebecca, pero esa es la forma en que es conocida, fue una colaboradora extraordinaria de Bateson, en ese laboratorio que se fundó en Cambridge. Ella fue una de las figuras principales, era una gran docente, una gran divulgadora, y atrajo a muchísimas mujeres a trabajar en este laboratorio. Podemos decir, bueno, Barbara Gates es una historiadora bastante conocida en el mundo de la historia de la ciencia, y dijo, a finales del siglo XIX, los hombres parecían haberse apropiado del único derecho a observar la naturaleza. Sí, es un temas que realmente cuando uno los lee se siente un poco irritado, ¿no? Las mujeres en aquella época se enfrentaban a un mundo académico hostil y profundamente misógino.
Esto implicaba dificultades para su admisión en las universidades, sin derecho a titulación. Cambridge, insisto, el gran centro referente de estudios biológicos, en 1948 les dio a las mujeres derecho a la titulación. Hasta esa fecha, o a fechas poco anteriores, ni se les permitía dar clase en la universidad. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Por ejemplo, las universidades existen casi desde el siglo XII, como centros de saber, centros de discusión, centros de debate. Bueno, pues en España, por ejemplo, se admitió la entrada de las mujeres en la universidad de manera legal, sin tener que estar haciendo montones de requisitos y de gestiones, en 1910. En países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, se las admitió un poco antes, en vez de 1910, pues a finales del 19. Pero antes de esa fecha, las mujeres no podían estudiar en la universidad. Algunas lo hicieron, con gran valor por parte de ellas, pero salvando una cantidad de gestiones y una cantidad de obstáculos bastante importante. Aquí hay una investigadora, Margaret Rossiter, que también ha estudiado mucho este tema y nos señala: las mujeres frecuentemente han conquistado los campos nacientes de la investigación antes de que estas áreas atrajeran a los hombres y al dinero. Mientras estás investigando en un área que no se sabe qué futuro tiene y qué interés tiene, más o menos escapaban las mujeres. En cuanto ese área era considerada importante, que podía mover dinero, que podía darte fama, que podía mejorar tu currículum y permitirte alcanzar un estatus jerárquico valioso, entonces las mujeres empezaron a ser marginadas. A partir de 1910 empezaron a unirse, lo que les decía un poco antes, ¿no? Al grupo de mujeres que estaban investigando con Bateson, empezaron estudiantes masculinos atraídos por el creciente interés mundial que la genética estaba despertando. Y eso podemos decirlo en la genética, podemos decirlo en la biología y en muchas otras disciplinas. Cuando un campo es poco importante, hay muchas mujeres. Cuando el campo de investigación y de trabajo se vuelve importante, valioso, significativamente atractivo, profesionalmente interesante, las mujeres empiezan a ser marginadas. Otra también, Marcia Richmond. Esta investigadora es una profesora de la Universidad de Boston norteamericana, es la que más ha investigado este tema. Pero ha investigado este tema a principios del siglo XXI. Es decir, que hasta finales del siglo XX apenas se conocía el papel de las mujeres en la genética, lo que estoy insistiendo ahora. Y ella ha señalado, las nuevas disciplinas científicas que surgieron a finales del siglo XIX incorporaron un significativo número de investigadoras que lograron ser activas y flexibles. Sin embargo, en el contexto científico de los primeros años del siglo XX, el ejemplo de Marie Curie, que recordemos que tuvo 2 premios Nobel y que fue una figura muy conocida, puede haber sido, en el novedoso campo de la radioactividad, ¿no?, en lo que ella trabajaba, pudo haber proporcionado un incentivo adicional. Esto también es muy interesante, y sobre todo cuando uno da charlas así en un instituto, donde hay gente que no sabe qué estudiar, de sacar a la luz mujeres científicas, porque lo que ocurrió con Marie Curie como un ejemplo puntual puede ampliarse si las niñas tienen referentes femeninos en la ciencia. Es decir, una niña, hasta incluso hoy, muchas veces una jovencita piensa, bueno, esa carrera de ingeniería, esa carrera de biología molecular o de una especialidad de la física no es para mujeres. Hoy todavía se sigue pensando eso. Entonces, sacar a la luz estas mujeres tiene también algo, ese factor importante de referente para las jóvenes, para que vean que, como dicen, ellas también pueden y no deben, permitir que se las margine, ¿no? Marcia Richmond señala, históricamente se ha generado una imagen masculinizada de la genética. Se ha excluido la rica dimensión social que las científicas han proporcionado en este ámbito de estudio. Sí, nos parece que los grandes resultados han sido procedentes de figuras masculinas, y no es exactamente así.
Ida Stamhuis, que es una profesora de una universidad noruega, ha dicho: en la historia de la genética ha habido una sistemática infravaloración de los logros científicos de las mujeres. Hay muchas historiadoras que hoy están sacando a la luz qué es lo que la figura femenina y intentando demostrar la enorme injusticia histórica que se ha cometido al olvidar, marginar sus contribuciones. Ahora quería señalar a dos grandes científicas que también han trabajado, también empezaron trabajando en el laboratorio de Bateson y posteriormente se fueron especializando en un tema que inicialmente se llamó la bioquímica genética, que eso hoy nos suena un poco raro, pero es lo mismo que la biología molecular. Es decir, el nacimiento de la biología molecular, que tuvo lugar a final de los años de la década de los 40, se basó en trabajos donde las mujeres habían contribuido de una manera fundamental. Y quiero explicarles muy brevemente y simplificando un poco qué es lo que estas científicas han hecho. Hay dos destacadas, muchas más. Una cosa que quiero también señalar entre paréntesis. Aquí estoy destacando a las mujeres porque el objetivo de esta charla es sacar a la luz figura femenina. Pero no estaban solas, también había hombres, también trabajaban en estas disciplinas varones. Lo que pasa es que con el tiempo, a medida que la disciplina progresaba y tenía éxito, como les decía antes, pues el número de varones crecía. Pero ahora no estoy nombrando a los hombres, pero no con un intento sesgado, espero, sino básicamente porque lo que queremos es sacar a la luz las figuras femeninas que son las que han estado invisibilizadas a lo largo de las décadas, bueno, de décadas o más tiempo. Bien, estas dos investigadoras estuvieron trabajando en un tema sumamente interesante. Yo lo voy a explicar de una manera simplificada, pero para que ustedes vean el enorme interés que tenían. Estudiaron una planta que se llama, Atirrinum majus, que el nombre vulgar se suele ser boca de dragón. Es una planta que existe en pedregales, en zonas medio rocosas, que las flores son muy bonitas y si uno las aprieta, la flor se abre, como si fuera una boca, de ahí el nombre vulgar de boca de dragón. Bien, estas plantas son de muchos colores. Entonces empezaron a estudiar. Se dieron cuenta, sobre todo Welldale, la primera de arriba, que fue la que más tiempo trabajó en estos temas, se dieron cuenta de que ella tuvo una idea luminosa al señalar que con las leyes de Mendel, conociendo la transmisión de los caracteres hereditarios, podíamos ver cómo se transmiten la coloración de las flores de una generación a la siguiente. Si cruzamos una flor roja con una flor blanca, cómo es la descendencia, si cruzamos una rosada con una blanca, etcétera, ¿no? Cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Pero al mismo tiempo, a principios del siglo XX, ya existían los avances bioquímicos como para poder extraer los pigmentos, como para decir, ¿por qué una flor es roja, por qué es blanca o por qué es rosa? Había métodos para poder extraer los pigmentos y estudiar los pigmentos y ver su funcionamiento y en qué consistían. Entonces, ellas se dieron cuenta y esto fue, como les digo, después lo comentaré así un poquito más, la base de una de las revoluciones biológicas más grandes, que es la biología molecular. Entonces, la pigmentación de las flores depende de bases bioquímicas controladas por los genes. Es decir, en una mano, decía Welldale, en una mano tenemos los pigmentos y cómo funcionan, y en la otra mano tenemos las leyes de la herencia. Entonces, si juntamos esos conocimientos, evidentemente la ciencia, la disciplina se enriquece. Y eso fue lo que ellas hicieron. Y pudieron darse cuenta de algo absolutamente interesante, ¿no? Que fue en su momento revolucionario. Imaginemos que P, lo que tenemos en un círculo verde ahí, es la síntesis de un pigmento. P es un pigmento y esto que está A, B y C es como lo que llamamos ruta metabólica, profundamente, muy simplificada, pero esquemáticamente, ¿no? Eso significa que A se transforma en B, B se transforma en C y C se transformará en el pigmento, ¿no? La síntesis de un pigmento implica una serie de pasos, A, B, C y el pigmento. Esa síntesis del pigmento ocurre de manera natural. Puede ocurrir de manera espontánea, pero
para que ocurra esa ruta metabólica de manera espontánea pasarían muchísimos años. Para que esa ruta ocurra a velocidades compatibles con la vida, se requiere la presencia de los llamados enzimas. Los enzimas son catalizadores biológicos, que en realidad lo que hacen es no convertir una reacción imposible en posible, sino acelerar una reacción, acelerarla lo suficiente para que ocurra a velocidades compatibles con la vida. Por lo tanto, para que A se transforme en B, en un organismo vivo es necesaria la presencia de la enzima A. Es una proteína que va a catalizar la reacción. Para que B se transforme en C, lo mismo. Es decir, que los pasos metabólicos, las reacciones bioquímicas que ocurren en el interior de un ser vivo, están aceleradas por enzimas. Y esas enzimas son las que permiten que ocurra a una velocidad determinada. Si, por ejemplo, la ruta se interrumpe, en algún punto el pigmento no se sintetiza. En el caso humano, por ejemplo, estoy simplificando bastante, pero nos da una idea global. En el caso humano, por ejemplo, el albinismo. Las personas albinas carecen de pigmento. El pigmento que colorea nuestra piel, nuestros ojos, nuestro pelo, se llama melanina. La melanina se sintetiza por una ruta metabólica más o menos compleja, ¿no? Bueno, bastante más compleja que lo que hemos puesto ahí. Pero está catalizada por enzimas también. Si esa ruta que lleva a la síntesis de la melanina se interrumpe, la persona es albina, porque no tiene pigmentación. Básicamente es esto, ¿no? La idea. Ahora bien, eso se conocía o se estaba conociendo ya en el a principios del siglo XX, ¿no? Cómo ocurren las reacciones metabólicas en el interior de un ser vivo. Ahora, lo que Weldon y su compañera se dieron cuenta es que los enzimas dependen de los genes. Es un modelo biológico que se ha simplificado. Hoy en día ya es mucho más complejo porque la biología ha avanzado un montón, pero la idea era un gen, una enzima. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con los genes? Los genes llevan la información para la síntesis de una enzima. Y una enzima es fundamental para que el metabolismo celular pueda ocurrir. Si nosotros tenemos los ojos verdes o los ojos negros, dependerá de la síntesis de un pigmento. Y ese pigmento es el producto de una ruta metabólica. Y esa ruta metabólica ocurre a una velocidad porque existen enzimas. Y los enzimas son el producto de los genes. Entonces, claro, esto en los años 30 y 40 fue una explosión de conocimiento y que es muy interesante desde el punto de vista de cómo dos disciplinas o dos ramas de una misma disciplina científica pueden como sumar, ¿no? Sumar sus conocimientos y generar resultados espectaculares. Y esto marcó el nacimiento de la biología molecular. Nosotros, por ejemplo, podemos padecer enfermedades genéticas y esas enfermedades genéticas son porque un gen ha mutado. Y si un gen ha mutado, quiere decir que ya no sabe, entre comillas, sintetizar una enzima. Entonces, si esa enzima no se sintetiza porque el gen se ha modificado, la ruta metabólica se interrumpe. ¿Y el resultado cuál es? Una enfermedad. Una característica distinta. Normalmente las mutaciones producen enfermedades. Por lo tanto, la interrupción de una ruta metabólica suele producir enfermedades que son más o menos graves según la ruta que se interrumpa, a qué nivel se interrumpe, etcétera. Esto es muy complejo, pero esquemáticamente es así, ¿no? Entonces eso nos permite entender, sobre todo desde un punto de vista así como global, la relación que existe entre los genes y la bioquímica. Y eso es la biología molecular, el nacimiento de la biología a nivel de las moléculas que forman los seres vivos. Cómo las moléculas y las rutas metabólicas que están relacionadas con los genes. Este trabajo se consideró brillante desde el punto de vista intelectual y sobre todo esto, ¿no? El metabolismo funciona mediante cadenas de reacciones químicas, cada una catalizada por enzimas que están a su vez codificadas, o sea, que las instrucciones para la síntesis de enzimas está contenida en los genes. Esto dio lugar a una revolución extraordinaria. Y así, a finales de los años 40, nació una de las ramas más conocidas de la biología, sobre todo para nosotros que hemos vivido o hemos estado, según nuestras edades, próximos al siglo XX, pues entonces vemos que realmente la biología molecular ha dado una serie de avances y de descubrimientos espectaculares en la biología, que voy a mencionar algunos ahora, sobre todo los que están relacionados con las científicas, ¿no?
El mejor, Marcia Richmond ha dicho, en el mejor de los casos, la bibliografía solo describe brevemente los resultados más importantes de Muriel Welldale y Rose Scott Moncrief, sin tener en cuenta que sus artículos revelaban los primeros intentos interesantes y bien concebidos para conectar los genes y sus productos. Es decir, que esa conexión fundamental para que la biología se convirtiera en una disciplina importantísima, la realizaron en gran parte dos grandes investigadoras, con más gente, porque este tipo de investigaciones no se hacen solitarios, sino son equipos. Pero ella, sobre todo Welldale, como figura fundamental. En 2016, antes de ayer, esta investigadora publicó su trabajo y empezó a valorarse de verdad el trabajo de estas dos mujeres. En el año 1958, dos investigadores, uno se llamaba Edward Tatum y el otro George Bridley, dos investigadores recibieron el premio Nobel por experimentos de este tipo. A ellas las mencionaron, de una manera muy resumida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Solo ahora, recientemente, con afortunadamente el auge que está cogiendo el mundo de las mujeres y los estudios de mujeres, se ha podido ir sacando a la luz las contribuciones de ellas, ¿no? Ahora bien, siguiendo un poquito con el hilo de la historia de la biología, acabo de decirles que en los años 40 se gestó lo que luego sería la revolución molecular. La revolución molecular parte de una pregunta inicial. Conocemos los genes, se sabía bastante cómo funcionaban, se había aprendido muchos de ellos, se había hecho numerosas experimentaciones. Pero ¿de qué están hechos los genes? ¿Qué sustancia química forman los genes? Había autores que decían, están hechos de proteínas, porque las proteínas son las moléculas más complejas de los seres vivos. Y había otros autores que decían, no, los genes están hechos de ácidos desoxirribonucleicos, o sea, de ADN. Hoy en día todos sabemos que los genes están hechos de ADN. Pero bien, para llegar a conocer de qué estaban hechos los genes, se realizaron una serie de experimentos. En ese experimento trabajó una investigadora bastante significativa, aunque no trabajó durante mucho tiempo, que se llamaba Marthe Chase. Ella, junto con un colaborador, con otro compañero varón, descubrieron que el ADN y no las proteínas es la molécula de la herencia. Entonces, ese hallazgo ya permitió una gran cantidad de avances dentro del mundo de la biología. El siguiente paso era decir, ¿qué forma, qué estructura, cuáles las características físicas de la molécula de ADN para que cumpla dos funciones importantes? Una, almacenar información genética, y dos, hacer copias de sí misma. Es decir, la molécula de la herencia tiene que ser capaz de almacenar información para sintetizar enzimas y proteínas, y luego que esa información pase de una generación a la siguiente. Entonces, para que eso ocurra, la molécula tiene que tener una forma determinada. Efectivamente, la estructura de la molécula de ADN es helicoidal. En realidad es una doble hélice que todos habremos visto dibujada en montones de esquemas, ¿no? Entonces, la doble hélice fue que la arquitectura de esta molécula era una doble hélice, fue descubierta fue publicada en el año 53. A lo largo de varios años se estuvo investigando y al final se publicó, y ese trabajo lo publicaron Watson y Crick, sumamente célebre. Pero ese trabajo fue publicado gracias a la investigación que había realizado Rosalind Franklin, que hoy en día se ha recuperado mucho su figura, pero durante mucho tiempo estuvo absolutamente en la oscuridad, ¿no? Ella era una gran cristalógrafa que hizo fotos con rayos X, una serie de una tecnología, la cristalografía es una tecnología bastante compleja, y dedujo que de esas fotos, de esas imágenes, se podía interpretar que la molécula de ADN era una doble hélice. Esa foto llegó a manos de Watson y Crick, y ellos, que por supuesto estaban trabajando en el tema y conocían más o menos de qué es por dónde iban los tiros, al conseguir la foto de Rosalind Franklin, publicaron su trabajo. Es una doble hélice y son dos hebras unidas mediante puentes de hidrógeno, etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles. Entonces, y ellos, Watson y Crick,
tomando el trabajo de Rosalind Franklin y apenas reconociendo que ella había hecho una parte muy importante para que ellos llegasen a descifrar la estructura de la molécula del ADN, pues se lo publicaron en la revista Nature, y ese trabajo publicado en el año 1953 ha sido uno de los trabajos de biología que dio la vuelta al mundo, los más espectaculares, los más llamativos. Ella apenas figuraba. Otra gran investigadora fue Esther Lederberg. Descubrió el fago lambda. Fagos son los virus que infectan a las bacterias. Hoy en día el término virus nos pone un poquito alerta. Pues bien, los biólogos moleculares, para intentar averiguar cómo era la estructura de la molécula de ADN y cómo funcionaban, no podían, desde el punto de vista bioquímico, no podían utilizar plantas y animales porque son seres vivos muy complejos. Entonces, los primeros descubrimientos de la biología molecular se realizaron en bacterias, es decir, en microorganismos, y en los fagos o virus, que son los virus que las infectan. Entonces, gracias a esos trabajos, se pudieron empezar a elucidar cómo funcionaba la molécula de ADN. Luego eso se fue extrapolando, a medida que la ciencia iba avanzando, se fue extrapolando a otros seres vivos más complejos. Pero, para empezar, se utilizaron organismos muy sencillos. Esther Lederberg trabajó muchísimo en ese tema. Apenas es conocida y reconocida. Aquí tenemos también otra señora, Marianne Grunberg Manago. Esta mujer, esta investigadora, una bióloga, contribuyó a descifrar el código genético. El código genético es una especie de diccionario. El ADN lo que hace es almacenar instrucciones, y esas instrucciones sirven para la síntesis de las proteínas. Pero esas instrucciones en el ADN están escritas en un lenguaje molecular y las proteínas en otro. Entonces, para que pasar del ADN a las proteínas, que son las moléculas que forman nuestro cuerpo, para pasar de uno a otro es necesario un diccionario, y eso es el código genético. Pues bien, no vamos a entrar en más detalle porque si no, no terminaríamos nunca, pero quería decirle que Marianne Grunberg Manago, trabajando con Severo Ochoa concretamente en los Estados Unidos, contribuyó a descifrar el código genético, a poner a punto experimentos que nos permitían ver cómo la información contenida en una molécula pasaba a otra, ¿no? Aquí también participó otra mujer, en este caso Shunenko Okazaki, que estudió cómo el ADN es capaz de formar copias de sí mismo. Estudió esto junto a su marido. Su marido ha sido un biólogo muy reconocido, a ella casi nadie la conoce. Además, Okazaki es el apellido de él, así que ella ni siquiera, cuando se la recupera, se utiliza su verdadero apellido. Entonces, aquí quería poner una cosa que me parece que refleja cómo son los libros de texto en este aspecto. Martha Chase trabajó junto a Alfred Hershey. Por ese trabajo, Alfred Hershey en 1969 recibió el premio Nobel. A ella la mencionó casi como si fuera un ayudante de laboratorio. Apenas es mencionada. Incluso hay historias donde te revelan que Martha Chase estaba entre el público cuando Alfred Hershey hizo su discurso de agradecimiento al Nobel, y ella no era nada. Nadie sabía que había participado junto a él. En el caso de Rosalind Franklin, por el estilo. James Watson y Francis Crick recibieron el Nobel en 1962. A Rosalind Franklin ni la nombraron. Incluso Watson tiene un libro que se llama El descubrimiento de la doble hélice, que es bastante penoso porque habla de Rosalind Franklin como una marisabidilla, como una sabionda, como una mujer que se entrometía donde no le correspondía. Es decir, la ciencia no es cosa de mujeres, y tú, ¿qué haces aquí, no? Ellos dos recibieron el Nobel. Además, Rosalind Franklin fue desafortunada en su vida porque murió a los 38 años víctima de cáncer. Entonces ya ni siquiera se pudo defender porque murió en el año 58. En el caso de Esther Lederberg, su marido recibió el premio Nobel. Y ella hizo muchísimas cosas, tantas como él. No vamos a decir que él no hiciera nada, porque evidentemente eso sería sesgarnos para el otro lado. Él era un gran investigador, pero ella también. Y ella no se la mencionó, ni él apenas la mencionó porque dio la casualidad, eso ya son cosas como más, entre paréntesis, de que se habían divorciado cuando le concedieron el premio Nobel a él, entonces él apenas la mencionó. Y ella había hecho muchísimo. Y la gente de su laboratorio sabía todo lo que ella había hecho, porque todos estos trabajos suelen ser hechos en equipo, ¿no? La gente, y nadie dijo nada porque les parecía normal, era hasta hace muy poco tiempo, ha parecido normal que fueran los hombres los que recibieran los premios y las congratulaciones, y las mujeres
siguieran en la periferia, ¿no? Severo Ochoa igual recibió el premio Nobel en 1959 y a Marianne Greenford apenas la nombraron. Y lo mismo ocurrió con Okazaki. Reishi Okazaki, que era el marido de Chernenko, alcanzó un reconocimiento internacional. Este señor no recibió el Nobel, no sabemos si lo habría recibido o no, porque murió muy joven. En suma, no es que aquí pretendiera hacer una obra de arte con la diapositiva, pero sí señalar el trasfondo, ¿no? Cómo ha sido y cómo se refleja en los libros de texto. Y qué es lo que se transmite a nosotros cuando éramos jóvenes y a los jóvenes de ahora. En muchos casos también a los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces, eso me parece bastante significativo. Y lo peor de esto es que una vez que la ciencia, la comunidad científica, aprendió cuál era la estructura del ADN. Bueno, que los genes están hechos de ADN, que el ADN tiene forma de doble hélice, que el ADN es una molécula capaz de hacer copias de sí misma, que el código genético permite traducir la información del ADN a la información de las proteínas. Cuando se aprendió todo eso, entonces el paso siguiente, ¿cuál fue? Intentar manipular los genes. Es decir, si yo sé que este gen tiene una serie de características que son interesantes, que pueden tener valor económico o valor porque mejoran la calidad de vida o distintas razones por las que sean valiosos, entonces puede ser sumamente interesante poder extraer un gen de un organismo y transferirlo a otro, para que ese otro organismo tenga una característica adicional. Por ejemplo, plantas resistentes a la sequía. Ahora lo veremos, ¿no? Si una planta resiste a la sequía, pues podrá vivir en climas áridos con mucha mayor facilidad. Y si esa planta nos da frutos que sirven para la alimentación humana o para la alimentación del ganado, pues ahí tenemos un campo extraordinario. Eso es las nuevas biotecnologías, ¿no? La tecnología que se llama también del ADN recombinante. Bien, esta señora, Grete Kellenberg, describió el fenómeno de restricción del ADN. Restricción significa que el ADN se puede fragmentar. Que cuando el ADN se rompe, se parte, esos fragmentos pueden volver a unirse entre sí. O bien pueden unirse con otros fragmentos ajenos. Es decir, descubrió la posibilidad, dio los primeros pasos para la ingeniería genética. Para transferir un gen de un organismo a otro, primero tengo que saberlo aislar, portar y luego transferirlo a otro organismo. Ella descubrió, intuyó, empezó a dar los primeros pasos sobre el fenómeno de la restricción, cómo se puede cortar el ADN y cómo se puede volver a soldar ese ADN, ya sea consigo mismo, o como estaba, digamos, o con otros fragmentos ajenos. Otra investigadora, era como la generación siguiente, Daisy Dussuat, estudió cómo actúan las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción las podemos imaginar como tijeras biológicas. Cómo funcionan para cortar el ADN y cómo pueden utilizarse para obtener lo que se llama ADN recombinante, es decir, un fragmento de ADN que esté formado por pedazos de distinto origen. Eso es básicamente la restricción y la base, muy simplificada, pero la base de la ingeniería genética o la biotecnología vegetal o animal, porque eso se puede hacer tanto con genes animales como con genes procedentes de vegetales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a Werner Arber, alumno de Grete Kellenberg y compañero de Daisy Dussuat, le dieron el premio Nobel en el año 1978. Y ellas dos se han reconocido su contribución ahora, recientemente, pero antes, bueno, se sabía de su existencia si tú escarbabas mucho en la historia de la biología, pero no se conocía con suficiente detalle la relevancia del papel de la investigación de estas expertas. Una genetista brillante que afortunadamente no le ocurrió lo mismo, pero estuvo a punto de ocurrirle, fue Barbara McClinton. Barbara McClinton es una figura genial. Fue una de las genéticas vegetales más importantes de la historia del siglo XX. Su biografía daría para una charla o para dos, porque es verdaderamente de mucho interés lo que hizo, porque además vivió mucho tiempo y hasta el último momento fue activa, ¿no? Entonces ella, como que su vida transcurre casi que paralela a la historia de la biología del siglo XX. Y uno de sus descubrimientos más importantes fue la existencia de genes saltadores. Cuando ella descubrió que los genes pueden cambiar de lugar, en una célula los genes pueden cambiar de lugar, saltar de un lugar a otro, la miraron, la inmensa mayoría de la comunidad de especialistas, como si estuviera diciendo algo absolutamente insólito, algo que tenía poco de racional. Pero todo el mundo se quedó extrañado y pensaron, no sabe muy bien de qué está hablando. A pesar de que Barbara McClinton era una genetista muy reconocida, cuando hizo su mayor descubrimiento,
no fue admitida como tal. Y pasó 40 años en el oscurantismo, por decirlo así, investigando por su cuenta, trabajando, poniendo a punto la técnica para detectar, estudiar y analizar los genes saltadores, que también forman parte importante de la ingeniería genética, porque el hecho de que los genes puedan cambiar de lugar puede ser aprovechado para transferir genes de un organismo a otro. Pues tuvieron que pasar 40 años para que su trabajo fuera reconocido. Afortunadamente, en el año 1983 recibió el premio Nobel por su obra. Pero si ella se hubiera muerto antes, es decir, si no hubiera sido tan longeva, no habría sido reconocida como lo fue. Y sus contribuciones a la genética han sido fantásticas. No vamos a entrar mucho más en ello porque no quiero tampoco cansarlos demasiado. Bien, en los años 70, nació o adquirió gran fuerza lo que se llama el movimiento de liberación de las mujeres. Es decir, en los años 70 empezaron a graduarse en las universidades numerosas científicas. Ya llevaban décadas asistiendo a la universidad y graduándose, licenciándose y doctorándose. Pero en los años 70 fue un boom. Ya había muchísimas chicas que iban a estudiar a la universidad, que se graduaban, y nació entonces un pensamiento de crítica feminista que luchaba contra el androcentrismo y alcanzando un notable rigor científico. El androcentrismo es interpretar la historia de la ciencia en torno a la figura masculina, en torno al varón, ¿no? Pues bien, estas investigadoras lograron, estas científicas que proceden de muchos campos, ¿no?, lograron que empezaron una lucha clara contra la interpretación de la historia de la ciencia, a recuperar mujeres de la historia, a defender el derecho de las mujeres a estudiar, a señalar que las mujeres y los hombres son iguales intelectualmente. A la misma educación se puede alcanzar el mismo valor. Los hombres no son ni más ni menos valiosos que las mujeres intelectualmente. De hecho, la capacidad intelectual no depende del sexo, depende de distintos, bueno, eso no lo podría explicar un psicólogo, depende de múltiples causas, pero no depende de que seas mujer o de que seas hombre. Por supuesto que la educación sí juega un papel muy importante en la capacidad de desarrollo intelectual. Pues bien, estas investigadoras, que no nos vamos a detener mucho en ellas, consiguieron crear nuevas corrientes de pensamiento crítico con perspectiva de género. Y lograron que la ciencia empezara como a revelarse, ¿no?, que las científicas, las estudiosas empezaran a revelarse y empezaran a mostrar su deseo de participar de igual a igual dentro del campo de la ciencia, ¿no?, el campo de la investigación, en las universidades, en los laboratorios, en los centros de investigación bien considerados. Me gusta traer aquí la figura de Ruth Hubbard. Esta señora fue una gran bióloga norteamericana que desde el principio de su vida se dedicó a la investigación y trabajaba en una investigación muy especializada. Su trabajo estaba basado principalmente en el transporte de la imagen, es decir, cuando nosotros vemos una imagen, cómo se transporta esa imagen a través del nervio óptico, llega a nuestro cerebro y la interpretamos. Imagínense, un trabajo sumamente especializado. Y ella estuvo hasta los 50 años trabajando en eso en la Universidad de Harvard, con su marido y como una figura secundaria. Absolutamente contenta y convencida de que su papel como figura secundaria estaba muy bien. Entonces, ella ha relatado en su historia que cuando tenía 50 años acompañó a su hijo, a uno de sus hijos, pero tenía dos, acompañó a uno de sus hijos a una manifestación que había en Estados Unidos en contra de la guerra del Vietnam. Y fue esa manifestación y se encontró ahí con un grupo de mujeres que estaban formando parte del movimiento de liberación de la mujer y que estaban defendiendo el derecho de las mujeres. Y ella se quedó absolutamente sorprendida, porque no había pensado en eso. Aquí quiero transcribir algunas palabras porque ella señala: la crítica feminista de la ciencia desencadenó en Hubbard una explosiva tormenta de ideas. Se quedó absolutamente sorprendida. Su interés prioritario pasó desde la investigación científica a temas políticos y sociales. Si se dio cuenta, después de tantos años de investigación, se dio cuenta de cómo había estado su vida marginada. Esto que está así en cursiva es literal de ella. A lo largo de más de 20 años había sido una científica devota, se define a sí misma. Me encontraba perfectamente confortable en el paradigma interno de la ciencia. Pensaba que, miren lo que dice aquí,
realmente pensaba que los hombres eran más inteligentes, más interesantes, la mejor compañía. Es decir, si una persona con la formación de esta bióloga en los años 70 pensaba eso, imagínense lo que pensaba la gente que tenía una formación menor y que no había tenido ocasiones de dedicarse a la investigación. Dice, cuando ella tuvo conciencia de la marginación de las mujeres, me quedé totalmente estupefacta. A partir de ese momento, dejó la investigación que había estado durante muchos años y se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres. Y además ella señaló, utilizaba la atalaya que me brindaba Harvard. Claro, ser profesora de Harvard da mucha categoría. Utilizaba esa atalaya para defender los derechos de las mujeres, para convencer a mis alumnas de las posibilidades que tenían de dedicarse a la investigación y de llegar tan lejos como sus compañeros varones. Su obra fue muy, muy interesante. Otra quedaría para una charla completa si nos dedicáramos a analizar su vida. Solo quería traer aquí otras figuras de mujeres, como por ejemplo Pina Abiram, que señaló el sexismo institucional en la historia de la biología molecular. Cuando nace la biología molecular, cuando se convierte en una explosión de conocimiento, las mujeres estaban en un lugar absolutamente secundario, como lo he venido comentando hasta ahora. En aquellos años, las científicas fueron objetivizadas, mal pagadas y tratadas con condescendencia. Condescendencia por no decir con desprecio, porque en muchos casos podemos leer comentarios masculinos sobre la participación de las mujeres en la ciencia y el crédito que eso les merecía, ¿no? Se borró de la memoria colectiva la colaboración de las mujeres. Si en los años 50, con el nacimiento de la biología molecular y una disciplina que tenía tanto futuro, ¿qué era lo primero que hicieron la gente que tenía poder, que ejercía el poder, que eran los hombres? Apartar a las mujeres. Entonces, incluso las anteriores que habían hecho descubrimientos, algunos de los cuales hemos señalado aquí, fueron como recluidas a la periferia de la ciencia, ¿no? Y los grandes cargos y los grandes puestos los ocuparon en gran medida las figuras masculinas. Y ella era como si fueran las manos, ¿no? Las otras manos del investigador. La capacidad creativa la tenían los hombres. Ellas ponían la buena voluntad y ponían la capacidad de trabajar en un laboratorio, pero siempre bajo la dirección de un cerebro superior. Esta otra investigadora en 2016, que estas denuncias no son tampoco de hace 100 años, que se están haciendo ahora, señalaba esta profesora de la Universidad de Ginebra. En los años 40 y 50 los estereotipos patriarcales eran extremadamente fuertes. Las mujeres debían asumir roles subordinados. Es decir, en los años 40 y 50. Y se denuncia en los 70, en los 80 o ya en el siglo XXI. Señala la historia que no es lo suficientemente conocida. Ya sé lo que quiero decir aquí. Esta historia no es lo suficientemente conocida entre las mujeres jóvenes de hoy, mucho más fortalecidas, o la palabra en inglés empower, ¿no? Es decir, esa historia de la marginación de las mujeres y sobre todo de todo lo que han contribuido, porque si te marginan porque no has hecho nada, pues no puedes quejarte, pero si eres marginada luego de tener una gran obra de notable valor y de notable contribución al progreso de la disciplina en la que estás participando, entonces sí que hay derecho a la queja y sí que hay derecho a la rebeldía, ¿no? Y sin embargo esta rebelión surgió, está surgiendo ahora, es ahora donde afortunadamente, y ojalá esto continúe, las mujeres están defendiendo sus derechos, ¿no? Con fuerza. Bien, ya voy terminando. La ingeniería genética vegetal, es decir, la manipulación de las plantas, ha tenido una extraordinaria colaboración por parte de las mujeres. Esto significa que la manipulación de la molécula de ADN ofrece un gigantesco potencial tanto para la ciencia como para la tecnología. Es decir, son disciplinas, la biotecnología vegetal, manipular las plantas, que es más fácil que los animales y por tanto se ha avanzado más, tiene una gran cantidad de potencialidades. La primera que trabajó con su equipo, pero ella era la directora, para averiguar cómo podemos transferir un gen desde una planta a otra o de una bacteria a una planta, fue esta señora, Mary Del Chinton, muy poco conocida. Sin embargo, ella pudo demostrar empíricamente que los genes pueden recombinarse. Un poco lo que les estaba contando antes, pero aquí llegando al momento de demostrarlo, ¿no? La inmensa, hoy en día, solo como dato, ¿no?
para saber la gran potencialidad de la ingeniería genética vegetal, la inmensa mayoría del algodón, soja, canela, maíz y caña de azúcar en los Estados Unidos están genéticamente modificados. Es decir, que esta técnica tiene un enorme valor, aunque y en ella han participado esta mujer y muchas otras. Por ejemplo, esta señora, lo voy a decir rápidamente, porque realmente lo que consiguió fue obtener lo que se llama el tomate morado. Las antocianinas, el tomate es rojo porque existen unos pigmentos y esos pigmentos se llaman antocianinas. Y las antocianinas tienen gran valor para proteger nuestro organismo, para nuestra salud. Por ejemplo, para evitar infartos, bueno, para disminuir las probabilidades de un infarto cerebral, de la diabetes, de distintas enfermedades, pueden prevenirse en cierta medida con los frutos rojos, ¿no? Los que tienen antocianinas. Ella puso a punto una técnica para, en vez de obtener tomates rojos normales, obtener tomates morados, es decir, que hay tanto rojo que se vuelven morados. Y ese experimento, ese resultado de su trabajo, también ha dado la vuelta al mundo y ha sido muy aclamado porque es sumamente útil. O podría ser sumamente útil. No quiero entretenerme mucho aquí porque se nos va el tiempo. Otra gran investigadora ha sido Pilar Carbonero. También esta señora es española, trabajaba en la Facultad de Agronomía de Madrid, ahora ya está jubilada, tiene una serie de premios por sus trabajos de investigación y ha hecho distintas experiencias y ha obtenido importantes resultados con plantas transgénicas resistentes a insectos, plantas tolerantes a herbicidas, etc. En muchos de sus discursos, Pilar Carbonero ha dicho, la sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir de la inteligencia de las mujeres. Parece una obviedad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya tantos siglos y tanto tiempo en donde esto se haya pasado por alto, ¿no? Bien. El debate sobre las plantas transgénicas, como ustedes muchos habrán oído, las transgénicas generan una cantidad de polémicas enormes. Es una bullente polémica, posible en parte gracias a la presencia femenina. Ellas no son convidadas de piedra o simples comparsas. Es decir, que esta técnica que ha generado tanto debate, que lo sigue haciendo, que puede ser muy útil, pero que tiene algunos problemas de tipo ético, que hay personas que destacan, no existiría tal como está hoy. Podría alcanzarlo, pero faltaría tiempo si no fuera por la participación de las mujeres. Y si quitáramos todas las contribuciones femeninas, la ciencia, esta disciplina estaría más atrasada, ¿no? Entonces, en fin, ahora esto quería ir aquí no sé si para ser optimista o pesimista. ¿Cuál es el estado de la cuestión ahora? ¿Qué pasa ahora, 2016, 2018, 2020? ¿Cómo está la situación? Para ello, he querido traer aquí a ustedes a una de las mejores biólogas españolas, María Blasco. Esta señora nació en 1965, ahora tiene 50 y pico años, por lo tanto una mujer que está en la plenitud de su trabajo, es una mujer de hoy. Se doctoró en Madrid, estuvo en los Estados Unidos haciendo un curso de postdoc varios años, ahora volvió a España y tiene un cargo muy interesante, muy bueno, aquí en España, porque es la directora del NIO. El NIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncogénicas. Ahora la vemos un momentito. Esta acreditada científica, especializada en cáncer y en envejecimiento, señala, yo pertenezco a una generación en la que no era raro ver a mujeres estudiando en carreras científicas o trabajando en los laboratorios. No he vivido, en este sentido, un mundo de la ciencia sin mujeres. Entonces, pues, qué bien, nació en el 65, se formó en los años 80, 90 y no vivió en una situación, en un mundo sin mujeres. Bueno, esto era para ver la categoría del centro donde ella está trabajando, ¿no? Es uno de los centros de investigación de mayor relevancia en España. Esa foto corresponde a Madrid, ¿no? Donde está la sede central. Bueno, está dirigido por María Blasco, ¿no? Doctora en bioquímica y biología molecular. Esta mujer es la directora de este centro, por lo tanto ocupa un cargo jerárquico importante, tiene un nivel muy alto dentro de la categoría de los científicos que hoy están dirigiendo la investigación en España. ¿Cuál es su perspectiva desde su posición como miembro como jefa, ¿no?, de un laboratorio tan importante? Durante mi carrera profesional siempre pensé que en la ciencia no había actitudes sexistas. Eso dice ella. Pero, señala también, sin embargo, desde que ocupo un puesto directivo importante, afirmo que sí existen, que las actitudes sexistas sí existen. Hay un tipo de machismo que da la cara cuando una mujer alcanza una posición de poder. Esto ella lo dice
cuando le preguntan, cuando concede entrevistas, etcétera. Por ejemplo, ella escribe mucho en el Huffington Post, ahí podemos ver sus comentarios. Es muy clara, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Señala, hay un tipo de machista, bueno, eso ya lo leí, se da la cara cuando se alcanza posición de poder. El motivo es simple. Es entonces cuando algunos egos se revuelven ante la idea de que una mujer esté por encima de ellos en la toma de decisiones. A las estructuras viejas le cuesta mucho ceder poder. Y eso lo dice una gran investigadora de mucho peso hoy en España, 2018, 2019, 2017, en 2020 lo seguirá diciéndome muy bien. Esto hace referencia a lo que se ha llamado el llamado techo de cristal. Hoy en día las jóvenes que estudian en la universidad son más o menos igual de numerosas que los chicos y chicas más o menos numerosas. Se gradúan igual. Hay chicas que hacen una carrera estupenda y chicas que hacen una carrera más pobre. Y los chicos igual. Es decir, hoy en día dentro de la universidad no hay diferencia entre alumnas y alumnos, o prácticamente no la hay. Cuando estas alumnas y alumnos se gradúan, si por ejemplo quieren seguir una carrera investigadora y quieren hacer su tesis, su trabajo doctoral, tampoco hay muchas diferencias. O sea, hoy en día se leen tantas tesis, o más o menos, ¿no? Un número parecido de tesis en donde las doctoras son mujeres como doctores varones, ¿no? Es decir, ahora bien, cuando se acaba esa especie de burbuja del estudiante, ya sea el estudiante no graduado o el estudiante que está haciendo la tesis o el postdoctoral, una vez que se acaba esto y empieza la competencia por los puestos de trabajo, sales como el mundo de verdad, ¿no? Que la ciencia en eso es muy competitiva, las mujeres empiezan a quedarse en los puestos inferiores, mientras que los puestos altos, digamos entre comillas, los jefes, los que ocupan los puestos más destacados, son varones. Por ejemplo, en los grandes colectivos, en los colectivos que deciden a dónde va el dinero de la investigación, qué proyectos se financian y cuáles no, a quiénes se contrata y a quién no, dónde se invierte, qué tipo de investigación o qué queremos hacer. Ese tipo de decisiones la mayor parte de las veces están tomadas por hombres que ocupan los puestos de poder, mientras que las mujeres están en posiciones inferiores. La lucha de las mujeres por alcanzar los puestos donde se decide, donde se toman decisiones, es hoy algo que está en una gran vigencia. Y eso es lo que se llama el techo de cristal. ¿Por qué si salen igual de formadas chicas y chicos de las universidades a distintos niveles de preparación, por qué ellos alcanzan situaciones mucho más favorables o mucho más dominantes que ellas, ¿no? En nuestro centro, comenta María Blasco, el mío, las investigadoras somos mayoría, pero únicamente el 30% de los puestos de jefatura están en manos de mujeres. Nuestros problemas no son diferentes de los que ocurren con las mujeres de los Estados Unidos u otros países de Europa, es decir, de los países occidentales. Sí, prácticamente en todo el mundo, porque en los países orientales es peor todavía. Las esferas de decisión están copadas por los hombres, señala María Blasco, insisto, una de las mejores investigadoras que tenemos, por hombres que a la hora de planificar y organizar la actividad no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Claro, son la categoría dominante, ¿no? La lucha por la paridad. María Blasco en otro momento ha señalado, las mujeres están discriminadas porque no se las apoya ni se las valora igual que a los colegas masculinos. Y estamos diciendo eso en 2018 y 2019. Es decir, no es tan distinto de lo que ocurría a principios del siglo pasado, ¿no? Es una verdad tan evidente como molesta para quienes aún se mantienen atrincherados en viejos prejuicios sexistas. He querido leer todo esto porque me gusta más decirlo con las palabras de ella, que me parece que suena mejor, ¿no? Es evidentemente un reto tremendo. Ahora bien, no tenemos una esperanza, un rayo que nos dé más esperanza. Sí, si nosotros comparamos, ha habido un salto generacional, evidentemente. Aquí tenemos una chica, por ejemplo, a la izquierda, que está trabajando en un laboratorio en los años 50 o 60, y aquí al lado, pues chicas actuales, ¿no? Evidentemente las chicas hoy tienen muchas más oportunidades que las que tenían hace 50 o 60 años. Pero
María Blasco señala, febrero de 2018. En estos últimos años se ha avanzado, aunque el progreso ha sido mínimo. Estamos mejor que en los años 60, pero se pensaba que los logros iban a ser mayores. Si se esperaba más, cuando en los años 60 y 70, cuando tuvo lugar ese movimiento de liberación de las mujeres, se esperaba que se llegara a la igualdad mucho antes de lo que realmente ha ocurrido. Sigue habiendo sesgos que están desfavoreciendo a las mujeres, a pesar de que hace mucho tiempo que están igual de preparadas que los hombres, que es donde está la gran injusticia, ¿no? Para ir terminando, ¿qué hacer para acabar con la segregación femenina? ¿Qué podemos hacer ahora? Uno de los argumentos que usa esta investigadora es lo más efectivo para luchar contra la desigualdad de género es que haya cuotas, paridad en los tribunales, en las comisiones donde se decide qué personas estarán en determinados puestos, como una manera de compensar la desigualdad de entrada. Esto de las cuotas ha generado, no sé si ustedes habrán oído alguna vez polémicas, es decir, por obligación legal, en un colectivo de investigadores, por ejemplo, en donde se tenga que manejar el dinero público para decidir qué investigación se hace, a quién se adjudican los proyectos de investigación, etcétera, por lo menos el 40% deben ser mujeres. Eso se ha criticado porque en muchas ocasiones ha generado gran polémica porque se dice, no, tienen que ocupar los grandes puestos aquellos que estén mejor preparados. Pero es que no es exactamente así, porque las mujeres están igual de preparadas que los hombres, lo que pasa es que tienen menos redes, menos apoyo, menos posibilidades de alcanzar puestos donde se deciden cosas, donde se ejerce el poder. Por lo tanto, las cuotas son muy positivas. Y ya, para terminar, barriendo desigualdades. Una gran bióloga que murió hace un par de años, que se llama Lynn Margulis, dijo, la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Es decir, pensemos que la situación próxima a una situación ideal, por decir una buena situación, sería la colaboración entre hombres y mujeres, y no que los hombres generalmente pongan algún tipo de zancadillas o inconvenientes para que las mujeres avancen en sus carreras científicas. Cuanto más igual sean las posibilidades de uno y otro, más avanzará la ciencia. La cooperación nos puede dar muy buenos resultados. Y ya, la última que pongo es una frase de Maruja Torres, una periodista muy simpática que dice, no es un techo de cristal, es un techo de acero inoxidable, porque si fuese de vidrio, a cabezazos lo habríamos roto. Bien. Muchas gracias por su atención y si quieren preguntar cualquier cosa o algo que quieran comentar, pues para eso estamos. Muchas gracias, Carolina, por esta charla. Me parece súper interesante. La verdad es que debo confesar que la mayoría de esas mujeres de las que has hablado ni las conocía. Así que me ha resultado muy útil y he aprendido mucho. Gracias, Sí, bueno, realmente a mí me ha gustado un montón este tipo de charla, a pesar de que en algunos momentos tú no tuviste, digamos, la valentía de utilizar el término adecuado que debieras haber utilizado. Y en otros momentos bajaste la voz. No, colega, tienes tú que autoafirmarte para que de esa autoafirmación las personas que estamos aquí, allá y acullá, podamos tomar como ejemplo. Se me queda corto el hecho de que solamente se vaya a transmitir esta charla aquí. Esta charla de potenciación, de visibilización, debe transcurrir en los colegios. Y cuando hablo de colegios no hablo solamente de institutos, hablo de colegios de primera enseñanza, ¿no? Porque esa es la semilla. La educación es el elemento básico para empezar a cambiar. Y ya concluyo, para no monopolizar la actuación, es que ya Vico hace tiempo dijo, un filósofo italiano, que la historia se sucede por ricorsi, periodo que él evaluaba en 200 o 300 años, pero con la velocidad que se está transcurriendo se reduce. Vamos a conseguir el igualitarismo. Lo difícil va a ser mantenerlo. Ahí está la clave, mantenerlo, porque las generaciones que nacen, como estamos viendo, con todo hecho, casi hecho, al no sudarlo, al no valorarlo, no se mantiene.
Sí. Vale, muchas gracias por tu comentario. Una cosa, sí, a veces uno debe ser más agresiva, pero ¿sabes lo que pasa también? Que hay tanta crítica sobre el pensamiento femenino que uno pretende no ser lo más igualitaria posible, ¿no? Y decir, mira, los hombres también han contribuido, la ciencia también, ellos también han participado. Pero es verdad que si uno asume una actitud más agresiva, en algunos casos es mejor porque despiertas más a las personas, ¿no? Lo que tú dices de la educación, totalmente de acuerdo. En ese aspecto hay incluso una preocupación importante porque hay, bueno, lo que tú acabas de comentar un poco, hay casos en que estamos viendo una involución en los jóvenes. Incluso las redes sociales y todo esto está colaborando a empeorar la situación. Y como divulgar esto, pues bueno, esto nos puede decir que ellos tienen también la idea de ponerlo, colgarla en internet. Yo participo en un blog que a todo el que esté interesado por estos temas se los recomiendo. Está editado por una profesora de la Universidad del País Vasco que se llama Marta Macho. Ha estado aquí en Tenerife visitando algunas veces. Una feminista muy radical, además una señora vasca y fuerte. Y ese blog se llama Mujeres Conciencia y ahí pueden encontrar algo que te deja con la boca abierta, porque realmente, bueno, yo ya tengo bastantes años y entonces gran parte de mi vida no había pensado mucho en la situación de las mujeres en la ciencia porque era un tema que estaba como muy oculto. Ahora cuando he ido acercándome a este tema he visto lo interesante que es y lo importante que es divulgarlo y la enorme injusticia que se ha cometido a lo largo de la historia con tantas mujeres olvidadas. Porque yo aquí he citado algunas que sus maridos fueron premios Nobel y que ellas podrían haber sido, sus maridos o sus compañeros de trabajo, y ellas también podrían haberlo sido. No lo fueron por discriminación, pero fueron grandes científicas. Pero hay un montón de mujeres que fueron científicas normales, valiosas, o que incluso se vieron, si no eran muy aguerridas, se vieron incluso obligadas a abandonar la investigación por sentirse discriminadas, ¿no? Pero en fin, te agradezco mucho tu intervención y no sé si tú quieres comentarle algo de... Sí, bueno, y también quería decir, porque mencionaba que esto se debe dar en colegios también, que creo que, bueno, gente como Carolina precisamente se dedica mucho a eso también, sí. a colegios, lo hemos hablado antes de empezar estamos hablando del tema y estos ciclos se hacen, bueno, se hace aquí, en Las Palmas, en todo el mundo, sobre todo días como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, pues son días en los que se aprovecha pues para intentar hablar de este tipo de cosas, ¿no? Que es bueno hablar de ellas. Sí, sí. Es muy necesario. Sí, mira. Sí, otra pregunta aquí del sector joven. Sí. Hoy también está representado, que es muy importante el sector joven. Sí, el futuro. Te iba a dar las gracias por darme a conocer a estas personas que yo no sabía ni que hicieron estas cosas tan importantes y que yo he visto una vez un documental de Rosalind Franklin y fue horrible lo que hicieron con ella y no sé. Sí. Muchas gracias por tu intervención, me gusta mucho. ¿Tú pensabas antes de ver el documental de Rosalind Franklin, te parecía que la ciencia solo la hacían los hombres? ¿Sí? ¿A ti te parece que tú y tus amigas piensan que la ciencia solo la hacen los hombres? No. ¿Crees que hay mujeres que la hacen? ¿Te lo han dicho tu madre o en el colegio? Porque eso es uno de nuestros... Siempre lo he pensado porque es una cosa que también las mujeres pueden intervenir. Claro, y es lo que hay que pensar y se lo tienes que contar a todas tus amigas. Y muchas gracias por tu intervención, y es verdad, Rosalind Franklin también sería objeto de una charla, y a ella la engañaron, y además no solamente la engañaron al momento de tomar su material de trabajo y utilizarlo para méritos de otro, sino que tuvo la mala suerte de enfermar y morir muy joven, y entonces ni siquiera pudo defenderse. La han defendido muchos años después otras investigadoras que empezaron a escarbar, ¿no? A estudiar la historia de cómo se descubrió la molécula de ADN y cuál era su forma, y entonces se dieron cuenta de que ella había hecho una contribución extraordinaria y nadie la había defendido. La historia de ella ha sido bastante injusta porque también se la trató, como les contaba antes, como si fuera una sabionda, una persona que estaba entrometiéndose en un mundo que no era el de ella. Por eso te habrá parecido muy triste el reportaje, porque refleja esa realidad, ¿no? Eso las jovencitas más.
a pelear porque las mujeres podemos hacer tantas cosas buenas como los hombres y tantas malas también. Buena puntualización. Déjame decir una cosita solamente, que como mencionó Carolina y como suele ser habitual, estamos grabando el audio de esta conferencia y bueno, las preguntas también. Si alguien tiene algún inconveniente con esto y no quiere que su pregunta quede registrada, pues que por favor me lo haga saber, ¿vale? ¿Alguna Hola. otra? Sí. Sí. ¿Qué tal? La próxima. Muchas gracias por la charla, me ha gustado muchísimo. Gracias. Me ha parecido muy interesante y quería hacer un comentario respecto a las últimas reflexiones de María Blasco, que estabas tú también comentando. Yo estoy 100% de acuerdo con lo del techo de cristal, por supuesto, lo he visto, existe. Con lo que quizás no estoy tanto de acuerdo con ella, pero quizás es porque trabajamos en áreas científicas diferentes, es con el hecho de que a lo largo de la carrera en etapas anteriores no haya discriminación a las mujeres, porque si bien no hay discriminación obvia, por supuesto, hoy en día se nos permite acceder a las universidades, se nos permite investigar. Ningún grupo, nadie en tu trabajo, en tu entorno piensa que quiera discriminar a las mujeres o piense que las mujeres son inferiores. Sí que hay sutilezas que yo misma también pensaba lo mismo que María Blasco y uno aprende a verlas y aprende a ver que están ahí, como el hecho de que cuando hay una reunión y hay mucha gente hablando, a las mujeres se las interrumpe o bueno, pues cuando uno va a un congreso y hay muchas charlas, a las mujeres se las recuerda menos y que tienen que ver en cierta manera con esto de la agresividad y es simplemente porque es un mundo de hombres en el que estamos acostumbrados a que se transmite la ciencia de forma agresiva y se escucha el agresivo y hay que aprender a escuchar el contenido y no como se dice, ¿no? Nosotras no tenemos por qué cambiar cómo hablamos y en general hay mujeres agresivas, hay mujeres que no, pero en general las mujeres somos más suaves. Y eso al final da la impresión de que sabemos menos, de que estamos menos seguras de nuestros resultados, de que se nos puede interrumpir cuando hablamos. Sí. Y bueno, son detalles en los que todos tenemos que trabajar porque incluso nosotras tenemos que poner esfuerzo en darnos cuenta de que eso ocurre. Sí. Y era solo una reflexión. Sí, muy bien, pero no creo que estés en desacuerdo con lo que comenta María Blasco. Déjame explicar lo que acaba de decir Adri. Sí, cómo no. No estoy de broma porque estoy haciendo la típica, ¿sabes? El típico, en fin, vamos a decir error que se comete, el mansplaining, exacto. No, iba a decir una cosa, perdón, con respecto a lo que tú estabas diciendo también, el otro día lo leí, pero yo tampoco me había fijado mucho en eso, de que, por ejemplo, cuando se hacen publicaciones y tú publicas un trabajo en una revista y luego publicas en otra ocasión tu currículum. Entonces, las mujeres suelen poner su currículum, bueno, publiqué un trabajo en tal fecha, en tal revista, con tal título, en fin, lo que se pone. Pero los hombres suelen hacer muchísimo autobombo, porque mi trabajo es el más importante del mundo, porque soy el primero que hice tal cosa, porque he recibido no sé cuántos premios. Y las mujeres no hacen eso. Y también, relacionado con lo que tú decías, y tú también lo has dicho, quizás sea una falta de agresividad, una falta de... Pero no sé, porque, o quizás también muchos hombres tengan la ciencia mal entendida, porque realmente quien tiene que reconocer que tú tienes muchos méritos, que has sido el primero o la primera, son los demás, no tú. Tú debes publicar lo que has hecho, pero no estarte dando golpes de pecho en el sentido de decir qué buena soy, ¿no? Pero esa tendencia pero era un estudio hecho con datos, ¿no? Con datos científicos, así de cuántos hombres se alababan a sí mismos a la hora de presentar, por ejemplo, su currículum para solicitar un puesto de trabajo, y las pocas alabanzas que las mujeres se tiraban a sí mismas, ¿no? Como esa modestia, como que todavía nos queda un resquicio de... Por ejemplo, Ruth Hubbard decía, cuando trabajaba en Harvard y estaba investigando, yo me sentía profundamente agradecida. Me deseaban estar en una de las mejores universidades del mundo, teniendo a mi alcance unos laboratorios magníficamente bien dotados. Hacía lo que me gustaba. Me pagaban poco, muchísimo menos que los varones, pero ¿qué más podía pedir si estaba haciendo lo que quería y en el mejor sitio que tenía a mi alcance? Entonces, ahí esa resignación no es lo que tú dices, hay que ser más peleones, como dice nuestro compañero. Sí. En fin, eso podemos educarlo también. Sobre todo a las que tienen esta edad, enseñarlas a ser agresivas y defenderte. Más asertivo. Quizás, solamente por añadir a esto, porque decías que uno, la investigación que hace, pues
pues se publica y los demás tienen que reconocerla, pero quizás la diferencia es que una cosa es la investigación que publica y luego otra cosa es cuando estás intentando acceder a puestos de trabajo, ¿no? Que a lo mejor el comentario de Adriana iba más por ahí. Cuando intentas acceder a puestos de trabajo sí que tienes que venderte. O sea, tú cuando publicas una investigación científica no tienes que dar bomba a lo cuando que haces tu currículum. Lo publicas y ya está. Claro. Pero, exacto, cuando tienes que ir y vas a una entrevista de trabajo, sí que hay ¿no? Sí, una actitud diferente. Tienes que venderte, eres un producto y te tienes que vender, ¿no? Y a lo mejor eso también es igual se podrían hacer cursos de esas cosas. Enseñar a las mujeres a vender. Sí. Quizás a todos, pero con más énfasis a lo mejor en mujeres, ¿no? Disculpa un momentito, Pablo, ya que estamos con este... Solo por decir esto, es muy interesante y es verdad, pero en mi opinión, pero personal mía, no sé si es lo mejor o lo peor, es que nosotras no deberíamos tener que cambiar como somos, porque al final no debería depender de que tú te vendas mejor, sino que yo te planteo lo que he hecho con más o menos énfasis, con más o menos adjetivos, y tú valoras si es mejor o peor que lo del otro. Y no tiene que ser que yo lo diga más alto o con más superlativos, que sea mejor, ¿no? Pero es un poquito utópico eso también. Claro, es utópico, pero si a lo mejor... Así debería ser, por supuesto. Si al final hubiese sido un mundo de mujeres en lugar de un mundo de hombres, probablemente todo el trámite sería de forma diferente. A lo mejor esos adjetivos no estarían, a lo mejor se medirían otras cosas que estarían mal también, por supuesto, y discriminarían. Sí. Pero al final el contenido es el contenido, ¿no? Sí. Gracias. Lo que pasa es que a veces el que va a evaluar el contenido no es un experto en el tema y entonces la capacidad de hacerte autopublicidad también es bastante complejo, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, que me ha parecido muy buena. Yo pertenezco a los que estábamos en los años 70 en la Universidad Complutense de Madrid y que creíamos que todo esto se había acabado, que estábamos todos iguales y tal, y luego vimos que absolutamente no. Absolutamente no. Yo en toda mi vida y desde los puestos en que he tenido alguna responsabilidad, he tenido verdaderas peleas con señores, también por su misoginia, ¿no? Pero yo quería puntualizar otra cosa, y es que me parece que usted lo ha dicho perfectamente. El problema es cuando hay acceso al poder, cuando hay tarta. Ahí está el problema. Y hay algo, evidentemente, el techo de cristal es algo que nadie va a discutir y que hay que romper y todo eso, pero hay algo que me gustaría ver un poco, de alguna manera, que es distinto. Es decir, la ciencia, como la sociedad, ha estado siempre en manos de grupos de poder. Cuando había que acceder a cátedras en la universidad y había oposiciones, estaba claro, uno decía, ¿quién va a ganar? ¿Los de Zaragoza? ¿Los de Granada? Ahora se toca uno, le toca otro. Así era, yo también estaba en ese techo de cristal para las mujeres era un techo de cristal para hombres también, y sobre todo, no sé cuántas mujeres de extracción social baja han llegado a determinados puestos. Yo aseguro que en los hombres hay muy poco porcentaje de los que hemos alcanzado desde una extracción no familiar esos puestos que nos hayamos podido permitir cosas. Porque los grupos familiares o los grupos empresariales o los grupos de poder, como usted ha señalado, son los que dominan ese cotarro y no dejan entrar a las mujeres ni a los hombres de extracción social baja. Pero a las mujeres de extracción social baja, vamos, como las negras. Sí. Yo creo que hay que juntar las dos cosas, ¿no? Sí, por eso es una labor de todos. Algunos autores han dicho, las mujeres, los negros, los gitanos y gente así siempre han estado marginados y han estado y como que están acostumbrados, ¿no? Que están como habituados y que tienen un espíritu de lucha un poco menor. Entonces, por eso es por lo que a mí me parece que puede ser bastante interesante las cuotas, ¿no? De que sea obligación que los que ocupan, sobre todo en lo que respecta al dinero público, ¿no? Los que van a decidir cómo se emplea el dinero público, qué grupos de investigación se beneficia, qué trabajos son más interesantes, deberían estar compuestos obligatoriamente por mujeres, porque hay mujeres muy valiosas que quizás no alcanzan tanta publicidad, por lo que decíamos un poco antes, por una cierta falta de agresividad o por una cierta falta de empuje, pero que de verdad hay mujeres que pueden desempeñar tareas porque la preparación es la misma. Pero claro,
lo que tú dices también está muy relacionado con otro tema muy interesante, que la ciencia no es neutra. Es decir, ¿quiénes han hecho la ciencia? La ciencia está sesgada y depende de la educación que hayas recibido, de la religión que tenga, del colegio que hayas asistido, de la familia a la que la procede. Es decir, Ruth Hubbard, una que la puse aquí, decía, no existe eso llamado ciencia, no hay una totalmente subjetiva, no hay una ciencia que sea totalmente, es un compuesto social y cultural muy arraigado, no muy ensamblado, en el que es muy difícil entrar. Y eso es una lucha que tiene. Y es verdad lo que tú dices, en los 70 parecía que ya estaba todo resolucionado. Sí. Déjame decir una cosa solamente, porque me ha llamado mucho la atención, porque recuerdo que hiciste el comentario en la charla de Sandra, hiciste ese comentario de que en general se veía que había cierta facilidad de acceso a las mujeres para acceder a los puestos importantes hasta que empezaba a haber tarta que repartir, ¿no? Exactamente. Eso lo dijo en la charla de Sandra y me ha llamado la atención que lo has reflejado también en tu presentación de forma muy clara con la ingeniería genética. Claro, y con el papel de María Blasco, que realmente ella lo vive en carne propia, esa situación de cuando hay un cargo alto, cuando hay poder que repartir, entonces evidentemente las mujeres tienen muchas menos posibilidades. Y después también una cosa que estábamos viendo sobre la ciencia, ¿quiénes han hecho la ciencia? Normalmente la ciencia la han hecho los hombres blancos de origen europeo. Y ese sesgo existe en la ciencia y existe en el poder, ¿no? En la manipulación del poder. Sí. Evidentemente. Y lo que decía de la decepción de los años 70, que eran las mujeres y que no había, por desgracia creo que incluso ha habido una regresión social, no solo para las mujeres, sino para los hombres también de extracción social baja y tal. Y es que lo que creíamos que era un progreso, incluso Bolonia nos parecía un progreso, pero llega Bolonia y lo que estamos intentando es convertir en peritos a casi todo el mundo. Y solo aquel que tenga capacidad económica real puede acceder a muchos máster. Totalmente. Sí. Y no digo en una extracción social un poco baja, pues a lo mejor alguien por el hijo lo hace, pero por la hija a lo mejor ya eres graduada, ya lo del máster déjalo, porque eso es para otras muy cosas. caro. Sí. Es una regresión peligrosísima desde mi punto de vista. Eso es lo más desilusionante, lo que pensábamos, lo que fuimos jóvenes en los años 70 y cómo están las cosas ahora. Es que ha habido una regresión y hay una... y es que lo que tú dices, no solamente en las mujeres, sino social, a nivel social, se esperaba mucho más de lo que se ha alcanzado. Y bueno, eso es lo único que nos muestra en gran parte de que hay que seguir luchando, ¿no? Yo quería empezar diciendo que María Blasco erró, se equivocó. Cuando ella estaba estudiando, había una disciplina que se llamaba Historia de la Ciencia, por lo tanto podía haber tenido conocimiento de que habían científicas del tiempo anterior que habían padecido lo que habían padecido, no a partir de su ombliguismo personal. ¿Entiendes? Bueno, lo que pasa también yo no resto mérito a María Blasco, simplemente que también se equivocan. Claro, todo el mundo se puede, por supuesto. No, pero lo que te iba a decir es que la historia de la ciencia, no te creas que encuentras muchas mujeres. Y lo peor de eso, yo me he sentido avergonzado durante un tiempo haber sido muchísimos años profesora y no haber tenido conciencia de eso. Es que no me daba cuenta hasta que no tuve por lo menos 40 años de que realmente yo he trabajado mucho en evolución humana, por ejemplo, y es una evolución pensada totalmente en torno a la figura masculina. Todos los temas relacionados con la biología eran masculinos y uno los leía así y tuvo que pasar un tiempo hasta que reaccionara, tuviera la madurez suficiente para decir, pero bueno, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Es que las mujeres no han hecho nada? ¿Es que las mujeres no han sido sujetos evolutivos, por ejemplo, como lo han sido los hombres? ¿Es que las mujeres no han contribuido a muchísimos trabajos que ni siquiera se les ha adjudicado? Ha sido un vampirismo, porque muchas veces, me gusta esa palabra, porque es como que sus trabajos, a veces, alguien lo dijo antes, durante la época que las mujeres están vivas y trabajando, se les reconoce su valor, porque la defienden y porque, en fin, no se puede negar. Pero cuando mueren,
normalmente se olvidan. Y su trabajo, si ha sido valioso e importante, se adjudica a sus compañeros varones, a sus maridos, a sus hermanos, a las personas con las que trabajaron varones, sus colegas de laboratorio. Eso ha ocurrido con muchos trabajos hechos por mujeres y adjudicados a hombres. Y solo ahora que están sociólogas, historiadoras, trabajando pero meticulosamente, empiezan, como estas que sacaron, estas que he leído, que han sacado comentarios sobre la historia de la ciencia y que los han publicado en el año 2016, 2015. Es decir, ahora es cuando están saliendo a la luz investigaciones, porque además la investigación, quizás ya me meto en otro terreno, pero la investigación que tú haces también debe ser valorada por tus pares. Es decir, no solamente tú investigas por amor al arte, sino para ser valorado, para conseguir un buen trabajo, para tener una cierta jerarquía en tu campo de trabajo. Y claro, tienes que elegir trabajo que sean valorables, ¿no? Que alguien vaya a valorar. Y las cosas de mujeres, sobre mujeres, eran consideradas secundarias. Hasta hace muy poco tiempo, una tesis doctoral con perspectiva de género era vista como una tesis doctoral con poca sustancia. No se prefería hacer aunque fueras una feminista que pensabas de esa manera, preferías hacer una tesis que el tribunal no te la vaya a echar para detrás porque consideran que las cosas de mujeres no tienen tanta importancia. Sí, pero hay que tener en cuenta que es el patriarcalismo. Por supuesto. ¿Cuándo comienza el patriarcalismo? ¿Cuántos siglos de dominación, de postergación, de cribación de las personas? Pues eso sigue subsistiendo y se manifiesta muy a la vuelta de la esquina con la ideología del verbo. Claro. La compañera acaba de decir todo. Sí. Todos, todas, estamos hablando de personas. No estamos hablando de, siempre repetimos, esa situación tiene un coste, evidentemente, tiene un coste, el desprogramar para reprogramar algo coherente, reflexivo y responsable y sobre todo ponderativo del igualitarismo. Dado el estadio evolutivo que se encuentra el ser humano, que no el hombre, yo creo que había que coger los genes, los genes de la violencia y reconducirlo a otras estructuras de benevolencia. Con ello concluyo. Vale, muy Ojalá bien. hubiera unos genes de la violencia, ¿no? Que pudiéramos ahí con el CRISPR meterle tijera, ¿no? Exacto, con las nuevas ediciones, sí. A mí me ha gustado mucho la reflexión final que planteabas en el sentido de que es una lucha que debemos acometer todas, ¿no? Toda la sociedad junta, que no es solamente una lucha de las mujeres, sí. Porque creo que es importante recordar que esto no se trata de un pastel que nos tengamos que repartir, que realmente no es el que alguien tenga más derechos no te quita derechos a ti. Claro, ¿sabes? Y que es muy importante, la sociedad no puede permitirse perder la mitad del talento. Que creo que es una frase que a mí me gusta repetir y tú ponías una muy parecida. Sí, muy parecida, sí. Y me gusta traer a cuento, bueno, uno de los casos que en astronomía, que es mi área, ¿no? Conocemos mucho casos como el de Vera Rubin, que por cierto, no sé si hablarás de Vera Rubin en la semana que viene, entonces, bueno, no voy a hacer spoiler, pero si me permites decir solo una cosita, bueno, Vera Rubin fue una de las astrónomas más importantes de la historia, fue probablemente la persona que sentó las evidencias de la existencia de la materia oscura. Y fue una persona súper importante, ¿no? Creo, Vera Rubin estuvo una serie de años, creo recordar que fue del orden de 10 años o algo así, no quiero equivocarme, pero estuvo una serie de años trabajando a tiempo parcial porque también cuidaba a su familia. Y uno piensa, ¿qué descubrimientos hemos perdido? Porque Vera Rubin estaba trabajando solo un par de horas al día, porque ¿no? tenía otras obligaciones, ¿no? Otras cargas en las que ocuparse, ¿no? Aparte de, bueno, de muchas otras cuestiones. Entonces, eso es algo que hemos perdido como sociedad y como es solamente un ejemplo, ¿no? Como son muchas otras cosas que nos habremos perdido. Quizás ahora mismo estaríamos en un estado mucho más avanzado si hubiéramos tenido esa capacidad investigadora que hemos perdido por despreciarla o por no querer aprovecharla y a lo mejor habíamos avanzado más, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos. Y no solo a ella, porque a lo largo de la historia de la humanidad se ha desperdiciado en gran medida el talento humano. Claro, eso es lo que digo, ¿no? Que si sistemáticamente decimos las mujeres no entran en ciencia, estamos perdiendo la mitad. Exacto, y si hubieran participado, ya eso hacemos suposiciones, pero si hubieran participado, es muy altamente probable que la ciencia hubiese avanzado más, que tuviésemos ahora más conocimiento, sino el doble casi, porque es que además no todas, como decía el compañero, no todas han sido mujeres aguerridas y peleonas, muchas se han sentido mal, se han sentido desplazadas, se han sentido humilladas y sin ánimo de lucha, no todo el mundo tiene un espíritu de lucha fuerte, ¿no?
y se han desperdiciado. Porque no cabe duda que un investigador o una investigadora es un trabajo muy selecto, ¿no? Que te requiere un esfuerzo intelectual importante y que debe ser favorecido, ¿no? Lleno de zancadillas y de constantes obstáculos. Y claro, también se comprende que haya mujeres que se hayan retirado, por ejemplo, en los Estados Unidos, estudiando así historia de algunas científicas americanas, algunas son capaces de llegar y seguir contra viento y marea, pero otras se dedican, por ejemplo, a dar clases en colegios femeninos, los colleges, en colegios femeninos donde ahí son aceptadas. Entonces, mujeres con una gran capacidad investigadora no pueden ejercer la investigación porque, claro, la investigación en física o en biología necesita una infraestructura imprescindible, necesitas un laboratorio y una cierta para poder trabajar. Entonces, se dedican a la docencia, a jovencitas, a niñas, que no sea un trabajo despreciable ni mucho menos, pero que tenían una carrera como docentes en la universidad y como investigadoras que podrían haber llegado muchísimo más lejos. Pero han preferido adaptarse al entorno y tampoco eso es condenable porque no todo el mundo tiene ganas de estar toda la vida luchando, ¿no? Y a muchas mujeres pues les habrá pasado eso y ni las hemos conocido, ¿no? Solo llegan a nosotros figuras como muy destacadas y las muy... que han luchado Claro. Y han podido, y han sido capaces de llegar a... Por ejemplo, un ejemplo magnífico que la verdad es, yo cuando leí su biografía me quedé totalmente asombrada, Bárbara McClinton fue una de estas, que luchó contra todo el mundo, incluso que la consideraban, no vamos a decir trastornada, pero casi, ¿no? Como que decía unas cosas tan poco de acuerdo con los conocimientos de la época, que la consideraban, bueno, ella estuvo trabajando en un laboratorio bastante aislado durante muchísimos años, y tuvo la fortaleza de seguir. Y ella incluso dice, cuando la entrevista, dice, sabía que yo tenía razón, y que mis trabajos, aunque no fueran aceptados, eran ciertos, y decidí esperar a que la comunidad científica me diera alcance. Y tardaron 40 años, pero le dieron alcance y la entendieron. Y fue su gran triunfo. Afortunadamente lo pudo vivir, como dije antes, así cortito, porque tuvo una vida muy longeva. Pero tenía una fuerza de voluntad y bueno, esa mujer era brillante, genial. En fin, es otra historia, una historia más dentro de todas estas que estamos recordando, muy poderosa, muy, muy fuerte. Y bueno, como decíamos antes también, tratemos de transmitir a los jóvenes y a las jóvenes sobre todo, jóvenes, como dice, la perspectiva de género y decir, tú puedes. A mí me dio pena una vez en un colegio que me invitaron a dar una charla y una alumna así muy tímida me levantó la mano y me dijo, mira, ¿y qué me aconsejarías que hiciera para estudiar una carrera de ciencia? ¿Crees que podría hacerla? Y a mí me sentí, claro que puedes, me dieron ganas de sacudirla, claro que puedes. Y ella seguramente procedería de una familia en donde no la estimulaban, y al oírte hablar de temas relacionados con las capacidades de las mujeres, sentía eso, ¿no? Yo también quiero ser así, pero ¿qué hago? Sí. Es que si todos los estereotipos a los que están sometidos y que les llegan son siempre estereotipos. Claro, y en tu propia familia, en tus propios padres, y tu propia, a lo mejor hasta en un colegio, ni siquiera te hacen ver que tienes tantas posibilidades de escoger la carrera que quieras. Entonces, en fin, se hace difícil. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina, un placer. Sí. Y muchísimas gracias por su atención y me alegro que hayan venido y que les haya gustado. Sí, gracias.